Gracia y paz a ti que estás asistiendo, que estás ahí conectado. Bendiciones. Mi nombre es Leila, pastora misionera en Campo Misionero, hoy en el norte de Brasil, cumpliendo el llamado, cumpliendo la misión y muy feliz por estar así a disposición del Señor y permitiendo que Él pueda estar manifestándose en mi vida y a través de mi vida. Qué bueno es tener el privilegio de ser instrumento de Dios, de permitirnos estar con papá al servicio del reino, porque los principales beneficiados somos nosotros. Cuando Él nos permite ser protagonistas, coprotagonistas de su obra, ¿no? Qué bendición. Sé bienvenido, te invito a que estés inscribiéndote en el canal si todavía no estás, que puedas estar dejando un like, que puedas estar dejando tu like ahí y compartiendo este contenido que estoy segura va a ser de edificación para quien lo pueda estar compartiendo. Vamos entonces al slide, a nuestra oración. Que Dios te bendiga, te llene de bendiciones, que Él te llene de su presencia y que puedas seguir creciendo en la fe. Si todavía no viniste a Cristo, tírate a la pileta que está llena de agua. El río del Espíritu te va a envolver. Nunca te vas a arrepentir de poder venir a los brazos de Jesús. Él es nuestro único y verdadero Salvador. Vamos hoy a compartir la visión de la bruja y la oración contraria. Una visión que el Señor me dio en sueños y que manifiesta bastantes cosas preocupantes. Son los alertas que Dios nos da y vamos a estar tratando de descubrir qué es lo que Dios quiso decirnos a través de esta visión de una bruja bastante rara, una bruja sin brazos y sin piernas, como dice acá el slide. Y entonces, dilucidando de esta visión algunos cuestionamientos que yo misma me hice, los comparto hoy para que vos puedas estar experimentando, creciendo de la misma forma que yo lo hice después de estar en un periodo de oración, preguntándole a papá qué era lo que él quería, qué significaba, ¿no? Esto de soñar con una bruja sin piernas ni brazos, qué es lo que él quería decirme o quería revelarnos a nosotros todos como iglesia con esos detalles. ¿Y qué hacer cuando soñamos o vemos en visión algo como esto? Traje 2 versículos para compartir con vos y espero que lo guardes en tu corazón, que caiga como ella solamente sabe caer la palabra de Dios, como la buena semilla en tierra fértil. Que tu corazón esté inclinado hacia las cosas del reino para que puedas ser edificado, tu fe sea fortalecida. Amén. Entonces el enemigo anda en medio de ustedes queriendo devorarlos, dice la palabra. Esto está en Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 18. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Juan, capítulo 8, versículo 32. Vamos a estar haciendo hincapié eso bien al final. Primero voy a estar hablando acerca de lo que el Señor me habló con respecto a la oración. Y por eso quiero hablar del propósito genuino de la oración y después hablar un poquito de la oración contraria, cómo Dios la recibe, si la recibe y el efecto que tiene esto, ¿no? Entonces el propósito de la oración es algo muy importante que vos y yo debemos conocer. Él comprende el carácter espiritual de la oración y su función en la vida del cristiano. Es muy importante que vos y yo conozcamos el propósito de la oración. Desde el Antiguo Testamento la oración está presente con diversos episodios, donde vemos muchos de los patriarcas de la fe orando. Tenemos muchos, pero muchos ejemplos de nuestros padres en la fe, de nuestros patriarcas, y uno está ahí en Abraham, traje también a David, traje también a Ana, la madre del profeta Samuel, y así hay inúmeros registros de nuestros patriarcas orando. Pero vamos al de David. Por ejemplo, un ejemplo en el Salmo 51,
donde dice, ten misericordia de mí, oh Dios, según tu benignidad. Apaga mis transgresiones según la multitud de tus misericordias. En esta sola frase, dos oraciones que extrajimos de la oración de David, empieza clamando por misericordia y colocándola muy sabiamente, llamando a esa misericordia según la benignidad del Señor. Que el Señor tuviera misericordia según su propia benignidad y que apague sus transgresiones según la multitud de sus misericordias. Apela a David. Apela a David muy sabiamente. Esto me hace acordar a la oración que Jesús nos hizo cuando dice perdonen como son perdonados, ¿no? Entonces, es como si David hiciera este mismo juego de palabras, al contrario, perdoname, Señor, tené misericordia según tu benignidad, no según la benignidad de los hombres, ¿no? Apagá mis transgresiones según la multitud de tus misericordias y no de las mías o de la humanidad. Muy sabiamente, David se presenta delante de Dios pidiendo lo que pedía según la esencia del propio Dios, que es perfecta y que es la que nos conviene a todos. Abraham, entonces, en Génesis 20, 17 o Génesis capítulo 20, versículo 17, dice así, lloró Abraham a Dios y sanó Dios a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, de manera que tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado la madre, la matriz, el vientre, ¿ok? Entonces, así, después de la oración que Abraham hace, el Señor sana a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, y a partir de ahí, ellas empiezan a engendrar hijos nuevamente. ¡Qué bendición! Una oración intercesora poderosa, tremenda como la de Abraham, y considerado amigo de Dios, qué bendición, qué bendición. Ahí ya vemos dos tipos de oración, una muy sabia de David, hablando, pidiéndole cosas a Dios según su propia esencia, y otra, la de Abraham, de interceder en favor de otros, ¿ok? Ahora Ana, madre de Samuel, habiendo entonces recibido el favor de Dios, hace esta oración. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Entonces Ana oró, dice la palabra, y dijo, mi corazón exalta al Señor, mi poder está exaltado en el Señor. Mi boca se dilató sobre mis enemigos, por cuanto me alegro en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay otro fuera de ti y ninguna roca hay como nuestro Dios. No multipliquen palabras de altivez ni salgan cosas arrogantes de vuestra boca, porque el Señor es el Dios del conocimiento y por Él son las obras pesadas en la balanza. ¡Wow! Acá la oración de Ana, exaltando en agradecimiento, después de recibir el favor de Dios, ella, además de alabar al nombre del Señor en esta oración, de exaltar su nombre, de reconocer su grandeza, hace una suerte de lección de moral o de lección de oración, ¿no? Como se dirige a Dios primero y después al pueblo, prácticamente diciendo, oh, cuidado cómo se acercan a Dios, cuidado cómo le piden, cuidado cómo van a su presencia, ojo con lo que sale de sus bocas, vigilen, no sean arrogantes, no se presenten delante de Dios de forma equivocada. Entonces acá Ana, además de hacer una oración genuina, exaltando la grandeza de Dios, forma correcta de presentarse delante de Dios en humildad, agradeciendo y declarando, reconociendo que su grandeza, que su alegría estaba en el Señor y venía por causa del Señor. Entonces se dirige ahora a la gente y advierte acerca de esa falta de prudencia de algunos de presentarse delante de Dios de cualquier manera y además de no reconocer su grandeza, estar haciendo oraciones inadecuadas, oraciones que no llegan al trono del Señor, porque el Señor lo primero que ve es tu corazón. Entonces,
la palabra dice que, de lo que el corazón está lleno, habla la boca. Entonces, si de tu boca salen palabras de arrogancia, es porque tu corazón está lleno de soberbia. Entonces, el Señor no está con los soberbios, amén. Y dice, entonces, como conclusión, para que vos y yo podamos entender que la oración no tiene como función ser contraria a alguien. Ella debe generar beneficios a las personas. Amén. Entonces ahí vemos 3 ejemplos maravillosos de oraciones muy bien hechas y el efecto que ellas tuvieron, ¿ok? Entonces el Espíritu Santo nos ayuda. Quiero traerte esto para recordarte, para vos que vos ya conocés la palabra y para vos que no la conocés, que sepas que nosotros tenemos, a pesar de nuestra ignorancia, de nuestras limitaciones o por causa de ellas, la ayuda, el auxilio del Espíritu Santo, y la palabra lo registra de esta manera, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esto está en Romanos capítulo 8, versículo 26, y esta es la versión que yo saqué del lenguaje de hoy, y mirá qué interesante cómo dice bueno, hay versiones que dicen con gemidos indecibles, ¿no? Pero qué interesante cómo el Espíritu Santo, el Señor coloca su Espíritu para que interceda por nosotros, ¿eh? Aquel que hizo todas las cosas, incluyendo a vos y a mí, sabiendo el extremo de nuestra ignorancia, de nuestras limitaciones, Él ya se adelantó y colocó a su Espíritu para que estuviera intercediendo por nosotros y que nos ayudara a hacer llegar nuestras oraciones al Padre, que nos ayudara, que nos enseñara a orar, y es maravilloso saber esto que Dios hace, o la forma en que Dios se mueve en nuestro favor en el detalle. Es algo maravilloso que nunca termina de sorprenderme, de impactarme. Dice la palabra que Él literalmente, como no sabemos orar como es debido, el Espíritu Santo ruega a Dios por nosotros. Es maravilloso. Entonces, mi consejo está en que le pidas ayuda al Señor, que cuando presentes una oración, cuando te presentes delante de Dios, lo hagas de forma correcta, sabiendo que papá, nosotros tenemos acceso a Él como hijos, que podemos entrar con confianza, llamándolo papá, que él se agrada de que nosotros rompamos parámetros de religiosidad y que podamos tener una relación verdadera, sincera, con el Señor, pero que no perdamos la noción de que le debemos reverencia, que es nuestro papá, pero que es el Señor Todopoderoso, que es el Creador de los cielos y la tierra, que es el gran yo soy. Entonces, pedile ayuda al Señor, pedile que te enseñe a orar, pedile, Espíritu Santo, conducime, dirigí mis palabras, sonda mi corazón, no permitas que me presente delante de Dios de forma equivocada, y que mientras tus palabras sean sinceras, el Señor va a estar ahí ayudándote. La oración tiene poder. Yo te aconsejo, te pido que no anules ese poder en tu vida por el simple hecho de negligenciar el aprender a orar, el negligenciar la forma, el avanzar, el crecer, por tener una irresponsabilidad en el reconocer humildemente que delante de Dios somos extremadamente pequeños y limitados y que necesitamos aprender. Pedirle a Dios que te ayude con humildad, y Él va a estar ahí para dirigir tus pasos hacia la victoria. Entonces vamos a avanzar a la visión de la bruja, que al fin y al cabo a eso vinimos. Este es el mensaje de hoy. Yo te dejé estos 2 versículos en Primera de Pedro y en Juan para ayudarte a entender esto, que nosotros debemos estar alertas y vigilantes en constante oración, por esto que la primera carta de Pedro en el capítulo 5, versículo 8 nos advierte que el enemigo anda en medio de nosotros queriendo devorarnos. El enemigo vino a matar, robar y destruir. El enemigo es el diablo y sus demonios, no son las personas.
Por eso Dios no acepta oración contraria. La única oración contraria que te podría decir que no sé, no es contraria, es bastante coherente, es estar orando para que el Señor destruya las obras del enemigo, para que Él te pueda fortalecer y empoderar, para aplastar a la infeliz y que vos puedas estar levantándote, llenándote del amor de Dios para poder ser empoderado por Él y poder estar siempre intercediendo, ayudando, que vos puedas usar ese poder en beneficio siempre de las personas. El prójimo es cualquier ser humano que esté con vida sobre la tierra. No existe delante de Dios que vos y yo estemos presentando oraciones para perjudicar a alguien. Señor, agarrá a esa persona y castigala y no sé qué y no sé cuánto. No. Si Dios nos está mandando, Jesús nos enseñó a estar amando inclusive a nuestros enemigos, necesitas saber que Dios no recibe oraciones contrarias. Lo máximo que podés llegar a decir es que se haga tu voluntad, Señor, en esa vida, que se haga tu voluntad en mi vida, ayúdame a ser astuto y sagaz para no dejarme pisotear, para poder estar guardando mi vida, la vida de mi familia, para poder estar ayudando a aquel que está ciego, a abrir los ojos, para que vos puedas tornarte un instrumento en las manos de Dios. Pero no cometas el error, si lo cometiste, arrepentite, presentarte delante de Dios en arrepentimiento y reconociendo que no sabías, que te dejaste llevar por la voluntad de tu carne o por la situación que estabas viviendo, pero que hoy entendés que el Señor no recibe oraciones contrarias. Revertí ese error y pedirle a Dios que te ayude a vos vencer cada batalla, como hacía David. David estaba siendo perseguido todo el tiempo y él intercedía, pedía a Dios que lo librara del enemigo, pero él no estaba, por ejemplo, con Samuel, que fue quien más, o Saúl, que fue quien más lo persiguió. Él nunca pidió a Dios que le diera muerte a Saúl, ¿no? Él sabía que era su prójimo, él sabía que era un ungido de Dios, y a pesar de que también sabía de que estaba en error, que se había dejado cegar por el enemigo, él nunca pidió a Dios que le hiciera un mal a Saúl. Entonces ese ejemplo de David como el guerrero más conquistador de la historia de la humanidad, del pueblo de Dios, nosotros debemos, si queremos ser conquistadores, si queremos realmente vencer, entender que no podemos estar pidiéndole a Dios que desate el mal sobre ninguna persona, sobre ninguna, aún sobre las personas que más daño pueden haberte hecho. Si la persona te hizo daño es porque ella está en las manos del enemigo ejecutando el mal, porque le dio lugar al mal, porque su corazón está oscurecido. Algo pasó para que una persona haya elegido el mal. A veces no es tanto que eligió, sino que el mal lo tomó. Entonces necesitamos estar intercediendo para que sea libre de las garras del maligno. La persona que le da lugar al mal se vuelve esclava de ese mal. Y la vida que lleva es de prisión, de sufrimiento. Y nuestro deber es estar intercediendo para que las personas sean libres de toda corriente de maldad. Amén. De toda cadena de esclavitud que el enemigo lanza sobre las personas. Y el amor de Dios es la fuerza más poderosa que Dios nos dio para estar siendo libres nosotros y para poder estar ayudando a otros a ser libres. Entonces, llénate del amor de Dios, ese es mi consejo. Lo digo por experiencia, porque viví el amor de Dios en mi vida y el Señor me enseñó, Él cambió mi cabeza, cambió mi corazón y me enseñó a amar a aquellos que me persiguen y por ahí cuando uno lo dice al principio suena algo muy raro, inentendible y realmente es inexplicable inclusive solo hasta que vos tomes la decisión de seguir a Cristo y imitar sus pasos y poder estar en oración pidiéndole, Señor, dame la capacidad de amar a mis enemigos porque no la tengo. Entonces, si tu oración es sincera, vos vas a poder vivir lo sobrenatural de esa transformación de tu corazón y es totalmente libertador eso. ¿Qué significa soñar con una bruja sin piernas ni brazos? Después de tener esa visión, pasé días en oración buscando de Dios entender y que ya responde más o menos el tercer punto, este que puse acá. ¿Qué hacer cuando soñamos o vemos en visión algo así, no? Lo primero es que
cuando vos recibís una visión, un sueño de parte de Dios, que vos primero te queda claro, cuando las cosas vienen de parte de Dios, te quedan claras de que no fueron ni un sueño normal, ni algo normal, es algo, vos sabés que Dios te está dando aquello. Entonces, lo primero que tenés que hacer es ponerlo en oración para que Dios te pueda estar guiando primero para saber si es para contarlo o no. Hay cosas que Dios nos muestra para advertirnos a nosotros, para estar atentos y en constante oración, pero no para contarlo, sino para que uno pueda estar atento para en el momento que suceda algo que Él viene a advertirte, vos no te agarre desprevenido, no te agarre de sorpresa. Y un segundo, una vez que Él te libera para contarlo, cuando es para contar, que vos puedas estar orando para que Él te dé la interpretación correcta de ese sueño, de esa visión, para que vos puedas contarlo con sentido, que puedas explicar lo que Dios te mostró o te reveló. En el caso de que Él no te revele, lo mínimo que te necesitas tener es la convicción de saber si lo puedes contar, porque a veces Él te lleva a contarlos porque de repente le va a dar la interpretación a otra persona. Vos te da la revelación en sueños y en otra persona usa el don de la interpretación de sueños y ahí vos vas a poder permitirle a otro miembro de la iglesia que sea usado también por el Señor como Él lo eligió. Entonces, ¿qué significa? Cuando puse esto en propósito de oración, empecé a buscar, yo no podía entender, y para que entiendas un poquito, quiero ya contarte cómo fue esta visión, cómo fue este sueño, y entonces vamos a esos detalles, qué significa, ¿no? ¿Qué significa esta bruja sin piernas ni brazos? Yo estaba en un viaje, me acuerdo que estaba en un ómnibus, en un micro, como le decimos en Argentina, y viajaba a algún lugar. Me acuerdo que lo único que yo sabía en ese sueño era que yo estaba en misión y de repente me levanto así, asustada de golpe, no, y empiezo a llamarle al chofer a pedirle que parara porque nos habíamos pasado de la parada, estábamos distraídos. Me acuerdo que yo estaba mirando el celular, estaba así, y entonces miro en la ventana y me doy cuenta que nos pasamos, me levanto con el celular en la mano, empiezo a llamar a la gente, vamos, 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 que nos pasamos, levántense, levántense, vamos que nos pasamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que nadie se dio cuenta? Nadie estaba mirando el camino, nadie, yo diciendo eso, ¿no? Y ahora que me acuerdo de esa frase, nadie estaba mirando el camino, o sea, nadie estaba mirando a Jesús, nadie estaba conectado con Cristo. Y empieza a levantarse la gente y estaba todo el mundo mirando el celular. Estaba todo el mundo mirando el celular. Todo el mundo se levanta, empieza a agarrar las cosas porque estaban todos con el celular en la mano. Y, y entonces yo en esa agitación que empiezo a ver que se levantan a cada cual a buscar sus mochilas, sus valijas, me doy vuelta porque escucho un ruido yo estaba en el fondo del micro y mis valijas, mis bolsos, yo tenía cajas, estaba como más o menos con las cajas con las que yo vine a esta misión acá en el norte. Y habían algunas personas que eran de esta misión, entonces yo entendí que era algo de este tiempo, era algo actual que Dios me estaba mostrando, era algo concerniente también a esta visión, a esta misión. Entonces, empiezo cuando voy a querer agarrar mis cosas, que me doy vuelta, veo una bruja que sale como levitando de entre mis valijas, y yo digo, primero me sorprendo y me enojo porque estaba entre mis cosas, me pareció un absurdo que estuviera entre mis cosas. Entonces empiezo a observar lo que hace. Ella sale levitando y enseguida cuando se mueve cuando el chofer para y abre la puerta. Entonces ella sale de entre las valijas y baja. Y cuando ella baja las escaleras para salir del micro, hay un hermano que estaba justo en la salida para recibirnos y ella pasa y le da un beso, un pico en la boca, ¿no? Y entonces yo me enojo más ahora con el hermano. ¿Cómo puede ser que no?
que te dejes besar, no te das cuenta que es una bruja, ¿cómo puede ser que estés así distraído? Y nosotros estábamos distraídos, por eso nos pasamos del micro. ¿Cómo puede ser? Lo empieza a retar a él, y el hermano, cuando ella pasa y le da ese pico, queda así medio así, y después yo empiezo a gritarle, a sacudirlo para que reaccione, y él me mira como diciendo, me agarró de sorpresa. Y entonces salgo atrás de la bruja y empiezo a levantar las manos, a imponer las manos, gritándole, en el nombre de Jesús te reprendo. Yo sabía que ese beso había sido para lanzar un mal sobre ese hermano, y entonces él empieza a reprender toda obra de maldad, todo lo que ella había hecho para perjudicar a los hermanos, para perjudicar a mi familia, para perjudicar a la iglesia de Dios. Empieza a reprender, pero ella se reía, se daba vuelta y se reía y seguía levitando, como no puedo decir caminando porque no tenía piernas. Ella se trasladaba como levitando, y entonces yo iba atrás de ella reprendiendo. Habremos hecho un cuarto de cuadra, fueron pocos metros, que ella se sienta en la puerta de un local que no tenía puertas, ¿no? Era como esos que tienen cortina de metal, estaba todo abierto. Ella se sienta en el rincón, ahí en uno de los rincones, y se reía burlándose, ¿no? Entonces eso me dio más furia y empiezo a decirle, tu maldad no va a prevalecer. Miro para el local y empiezo a decir, y toda esta obra de maldad que ejecutas a través de tu negocio va a caer por tierra. Vas a ver, en el nombre de Jesús, este mismo año este local va a cerrar, tu negocio va a cerrar. Y entonces ahí ella empieza, cuando yo me levanto a profetizar sobre el negocio, ella empieza a cambiar el semblante, ya no estaba más riéndose burlonamente, ella empieza ahora a preocuparse, a sentir el peso de esas palabras. Entonces se levanta asustada y se va a meter adentro del local para esconderse. Entonces yo sigo gritando, vas a ver que este mismo año, este negocio de maldad va a cerrar, lo vas a ver cerrar, y toda esa maldad va a venir sobre tu vida. Y empieza así a gritar en el nombre de Jesús. Y bueno, entonces ahí yo me despierto asustada, agitada, de, uy, ¿qué fue eso? Y empiezo a orar, a decirle, Dios, ¿qué fue eso? ¿Qué me querés decir? ¿Qué me estás diciendo? Y empecé a orar, ¿no? Entonces empecé el propósito de oración para poder entender. Y una de las cosas primeras que el Señor me mostró al respecto de esto, que yo le preguntaba mucho, ¿por qué una bruja? Ok, una bruja, pero ¿por qué sin piernas y sin brazos? ¿Qué significa eso? ¿Por qué me mostraste ese detalle? Y él me mostraba que cuando el Señor me revela el significado de eso, yo me quedé, uy, qué fuerte. Cómo el ocultismo y el satanismo, cómo las fuerzas ocultas, las fuerzas de maldad están trabajando para paralizar la iglesia, para dejarla sin piernas, para que no avance, para que no se mueva, y para dejarla sin brazos, para que deje de ayudar, de extender, de hacer la obra de bien que el Señor nos mandó a hacer en la tierra. Los brazos significan el abrazo, así que representan el amor de Dios. Una iglesia que se está enfriando, una iglesia que está dejando de amar, una iglesia que está dejando remanante, remecobadacia, la obra de Dios, está dejando la esencia para la cual fue hecha. La iglesia está empezando a esmorecer, se está enfriando, está dejando de actuar como tiene que actuar, está perdiendo su identidad, está perdiendo su capacidad. Un cuerpo sin piernas no se mueve, no avanza, ¿ok? Entonces, sin brazos ella no ejecuta la obra con la calidad y con la eficiencia para la cual ese cuerpo fue hecho. Los miembros de la iglesia están distraídos, lo veíamos ahí en ese micro, cuando estaban todos distraídos con el celular, todos perdimos el punto donde teníamos que bajarnos, perdimos el tiempo, salimos a las corridas, quedó una llegada desordenada. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere revelarnos con esos detalles? Entender que vos y yo como iglesia de Cristo estamos siendo parte de esta generación de los últimos tiempos, la generación que está siendo llamada de generación Maranata.
La iglesia que espera la venida, que ansea la venida de Cristo, pero que también es responsable por acelerar su llegada. Y esto sucede cuando nosotros nos levantamos y bradamos en la tierra, rugimos como leoncillos de la manada de Cristo, el león de la tribu de Judá. Areman Turimi que Badasia. Vos y yo necesitamos estar alertas, vigilantes y en constante oración. Necesitamos volver a orar. La iglesia de Dios está dejando de pagar el precio en el tiempo de oración, de rodillas delante del Padre. La iglesia está muy ocupada en esto, está metida acá adentro. La iglesia está muy con su atención en los shows, en la música, y muchas de esas músicas ni siquiera alaban a Dios. Estamos mezclándonos sin darnos cuenta con todo este show musical, gospel, de cómo estamos dejando de actuar como iglesia, con la acción social, con la predicación del evangelio, con el estar ocupándonos, importándonos con el otro, animándonos. La iglesia está quedándose en su casa, adentro de esto. Está dejando, como ahora podemos asistir muchos cultos y tenemos miles de opciones, estamos dejando de membrar, de asumir compromiso con el cuerpo de Cristo, de estar siendo ahí, estar yendo de forma presencial, de estar pagando el precio, de estar presentándonos, como dice Romanos 12:1, como sacrificio vivo, presentándonos nosotros en la casa de Dios, en la presencia de Dios, como sacrificio vivo, porque nos acomodamos en nuestras casas, nos acomodamos de toda manera, entonces dejamos de cumplir nuestra función y convencidos estamos de que estamos cumpliendo nuestro propósito, pero estamos acomodados cada vez con menos capacidad de soporte. Cuando el Señor nos hizo cuerpo, nos hizo miembros de su cuerpo, Él dijo que era necesario que nos soportáramos en amor, estableció esa convivencia en su casa para que aprendamos a soportarnos en su amor, porque si no es por su amor, no vamos a soportarnos. Hoy acontece, sucede como nunca antes, una gran cantidad de desertores de iglesia, una gran cantidad en todos los países, porque está advertido, en los últimos tiempos el amor de muchos se esfriaría, el amor de muchos se enfriaría. Le contaba a mamá, después de haber orado y después de haber recibido la interpretación del Señor con respecto a este objetivo que las fuerzas de maldad tienen de paralizar la iglesia, de enfriarla, de dejarla sin efecto, de introducirse inclusive ellos para estar trayendo división, contienda en medio de los hermanos, y los hermanos dando lugar, lastimosamente, vemos escándalos en muchos ministerios grandes y pequeños, y perdimos la noción, ya la gente no quiere poner la otra mejilla, la gente quiere disputar, quiere justificar, y no estamos más mirando a Cristo, como decía ahí la visión, no estábamos mirando el camino, estábamos acá adentro. Y hoy cuando yo le contaba a mamá, ella me decía, la bruja sin piernas ni brazos. Instantáneamente ella entendió y me mostró su celular. Acá está la bruja sin piernas ni brazos. Acá está. Y yo dije, wow. Wow, mamá. Wow. Wow, qué discernimiento el Señor te dio. Qué revelación. ¡Wow! Y ahí me acordé de los comentarios que estuve viendo esta semana en el grupo de pastores de nuestro ministerio, donde algunos pastores compartieron el testimonio de algunos hermanos en diversos lugares. Nosotros tenemos iglesias por todo Brasil, en Argentina, algunos trabajos en Japón y en Portugal. Y
y en Estados Unidos. Y en ese grupo hay una diversidad de pastores en varios lugares del mundo y ellos compartieron algunos diferentes testimonios de personas que cuentan. Una era de un pastor de otro ministerio que contaba que llegando del trabajo él le prestó su celular a la nena más chiquita que le pidió, una nena de 8 años, le pidió para jugar con su celular. Él es de esos papás que tienen un poco todavía de conciencia y no le compró celular a su nena, pero sí le presta el celular de él, y él decía que esa es la forma que él tiene de ir controlando bien a dónde ella se mete, a dónde, qué aplicaciones baja al celular, ¿no? Y él contaba que ella toma el teléfono, entra en la aplicación de un juego que ella había bajado y que él hasta ahora, hasta ese momento no le había prestado atención, pero eh, él la mira a la nena y ve que la nena empieza a poner cara de susto y abría los ojos así, estaba, y no soltaba el celular, ¿no? Pero ponía su cara de susto y quedaba así sin hacer nada. Entonces, el papá le pregunta, el papá que es un pastor, le pregunta, ¿qué pasó, hija? ¿Qué es lo que pasa? Y la nena no le decía nada, entonces él toma el celular y, y ve que ella estaba, el juego tenía un chat y entonces él empieza a escribir como si él fuera la nena. Entonces le pregunta, ¿pero quién sos? ¿No? Y entonces ahí empiezan a decirle, a contestarle, dice, somos muchos, somos legión y, y somos demonios y vamos a destruir tu familia. Y empieza a hablar, le empieza a insultar supuestamente la persona que estaría del otro lado, empieza a insultar, a decir varias cosas que iban a hacer con la familia. Entonces el pastor inmediatamente reacciona y empieza a reprender en el nombre de Jesús, y termina desactivando esa aplicación, desinstalándola. Él cuenta en el audio de la aplicación, yo después voy a estar buscando escuchar de nuevo ese audio para poder dejar en los comentarios, para que ustedes sepan qué aplicaciones son. Y él advierte acerca de la necesidad que vos y yo como papás necesitamos tener de estar responsables por la crianza de nuestros hijos, responsables por los chicos de la iglesia, responsables, conscientes, ocupándonos, estando atentos por ellos, porque el enemigo es tan astuto, que él se metió en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestras mentes, en nuestros corazones, a través de algo tan llamativo, tan interesante, tan tecnológico, tan avanzado, tan bien armado para robar la atención también de la iglesia. Y a veces uno piensa, ¿no? Como iglesias radicales que no dejan que la tecnología entre a la iglesia. ¿Qué tan mal están ellos, ¿no? ¿Qué tan equivocados estaban al fin y al cabo, si nosotros podemos ver que realmente el mal avanzó? Entonces, vos y yo como iglesia, lo mínimo que podemos hacer es, yo te cuento mi experiencia antes de que todo esto pasara. Yo percibí que estaba viciándome como misionera en campo, no estoy hablando de cuando era nueva convertida y cuando mis primeros años de fe, no, estoy hablando ya como misionera en campo, después de años, después de ser bautizada en las aguas, en el Espíritu y con fuego, después de haber pasado altos procesos, de haber visto al diablo cara a cara, de haber visto la gloria de Dios, de haber escuchado la voz de Dios, de haber tenido altísimas y tremendas experiencias en lo espiritual. Tuve que hacer 3 veces ayuno para desconectarme de esto. 3 veces. Yo percibía que estaba viciándome otra vez, que de repente estaba todo el tiempo, que lo primero que agarraba a la mañana era el teléfono y lo último que mi mano dejaba a la noche era el teléfono, y que de repente estaba empezando otra vez a negligenciar mi tiempo de oración, mi tiempo de calidad en la presencia de Dios. Gente, necesitamos estar alertas en todo tiempo y en constante oración de verdad. El enemigo es astuto, nos lleva siglos de experiencia
Y nosotros tenemos una gran ventaja. Nuestra única salvación es Cristo. Nuestra única ventaja es Cristo. Es toda la ventaja, pero no la estamos sabiendo usar. El Señor está ahí con su amor, con su misericordia, con su perdón, con su paciencia, soportando nuestras distracciones constantes, nuestro desenfoque constante y nuestra falta de compromiso con las cosas del reino. A este nivel se reduce a esto. Yo he visto muchos pastores perdidos en esto, pastores misioneros, evangelistas. Cuando el Señor me dio la orden de invadir las redes, fue ahí donde yo tuve que redoblar mi atención y mi vigilancia, porque ahora yo empecé a trabajar con las redes. Entonces, y esos 3 ayunos yo los hice mucho antes de empezar a trabajar en las redes. Entonces, fíjense la necesidad extrema, el alerta que nosotros necesitamos, entender que estamos recibiendo de parte de Dios, de parte de Dios. Espero que puedas recibir esta palabra de parte de Dios, porque fue así para mí, de parte de Dios. El enemigo anda en medio de nosotros queriendo devorarnos, queriendo destruir nuestra vida, y él nos seduce con cosas que realmente son bellas al oído y son bellas a la vista. Él no va a venir en forma de monstruito para asustarnos, él va a venir con buena apariencia, va a venir con seducción, va a venir con cosas que realmente nos llamen la atención y nos saquen del enfoque, nos distraigan, nos quiten la vista del enfoque. Precisamos estar y permanecer enfocados en el camino que es Cristo, la verdad y la vida. Y ahí voy a la verdad, porque Él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo es que nosotros nos salimos y nos desenfocamos de la verdad? Es donde el enemigo viene, toma nuestra atención y entonces nos desenfoca, nos quita de la verdad y nos vuelve a colocar en camino de mentira, que es de tinieblas y de muerte. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, cuando vos no estás en la verdad, cuando vos te dejás llevar por las distracciones de este mundo, de esta generación, entonces volvés a volverte un esclavo del enemigo, teniendo acceso a la libertad plena. Este es mi mensaje de hoy que te traigo de parte de Dios. Mi oración es que puedas ser libre de toda corriente maligna, que puedas estar atento, que puedas estar redoblando tu atención, que puedas permanecer vigilante y en constante oración, que tu tiempo de oración, que la calidad del tiempo de tu oración sea no solamente el tiempo, sino la calidad, que cuando estás, porque he visto gente orando con un ojo en el teléfono y otro, yo lo he hecho. He orado mirando el celular, hablando con papá y mirando el celular, dividiendo mi atención con él. No negocies eso. No negocies tu tiempo con Dios, con nada de este mundo. No lo negocies. Ponete metas para reestructurar tu vida espiritual, tu relación con Dios, tu tiempo con Dios, tu tiempo de adoración, de oración, del conocimiento de la palabra, del estudio de la palabra. Que vos y yo podamos avanzar hacia Cristo y que podamos fortalecernos en Él al punto de estar llenándonos, siendo revestidos de su poder, de su autoridad, para pisar la cabeza de la serpiente. Es mi oración y yo te bendigo con toda suerte de bendiciones en Cristo Jesús, que esta palabra, que esta visión, que esta revelación de Dios pueda traerte este alerta para que reacciones, sacudas el polvo y te vuelvas a levantar para adorar con todo tu corazón, con todo tu entendimiento y con toda tu fuerza. Ereman Turimi Kebadasia, yo profetizo la restauración de tu vida espiritual.
toda cadena, toda corriente de maldad, toda cilada, trampa del infierno caiga por tierra, sea deshecha en tu vida y puedas vivir la plenitud de la libertad en Cristo. En el nombre de Jesús, toda brujería, todo hechizo, todo lo que el enemigo armó para estar distrayéndote, toda distracción a través de este aparato tan pequeño, sin manos ni piernas, sea destruida en tu vida para que vuelvas a conectarte con Cristo y que si vas a usar esto, entonces reviertas la situación y vos seas un instrumento que entra aquí para poder estar llevando otras opciones a las generaciones que están siendo oprimidas por el enemigo. En el nombre poderoso de Jesús, que veas que pueda ser sal y luz en esta tierra para ser un instrumento poderoso en las manos de Dios y lleves tu generación a la libertad en Cristo. Te bendigo con toda suerte de bendiciones en Cristo Jesús. Profetizo la victoria sobre tu vida, la restauración de tu ministerio y la alegría en el Espíritu sea característica en tu vida ahora y siempre hasta que el Señor vuelva y podamos vivir todos juntos con Él. Bendiciones y hasta la próxima transmisión.